Hola a todos, mi nombre es Emilio Iglesias, soy estudiante de doctorado en proyectos con línea de investigación en desarrollo directivo y gestión empresarial de la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Además de ello, me desempeño en el campo de finanzas, contabilidad, administración y por supuesto soy docente universitario acá en el oriente de El Salvador. Me apasiona mucho la educación superior, la enseñanza, la docencia, y por lo tanto me interesa enormemente contribuir a la sociedad salvadoreña para la mejora continua de la calidad y asegurar la pertinencia de la educación en nuestro país. Siempre me he preguntado acerca de la calidad de la enseñanza superior en nuestro país, en especial sobre la pertinencia y sobre si las instituciones de educación superior están respondiendo de forma adecuada o si están alineando las capacidades o las competencias de los graduados a las necesidades del sector empresarial. Y justamente esto es lo que me ha motivado a realizar esta investigación, el cual ha sido una primera aproximación sobre la situación de pertinencia de la enseñanza superior en El Salvador. En mi desempeño laboral me he dado cuenta que existen muchos aspectos que se pueden mejorar desde la formación de competencias en las universidades, y pues también como docente me he dado cuenta que como instituciones de educación superior tenemos muchos desafíos, en especial en el tema de la formación en competencias justamente. Es por ello que me he sentido profundamente motivado para realizar esta investigación, el cual puedo decir, es la pionera en el oriente de El Salvador y, por qué no decirlo, una de las primeras en todo el país. Pensé que para dar respuesta a todas mis inquietudes en cuanto a la formación superior en nuestro país y a esa alineación o a esa respuesta que se tiene que dar a las necesidades empresariales, es necesaria una metodología, y en especial una metodología cuantitativa que se enmarque, por supuesto, en el paradigma positivista de la ciencia, para resolver estas interrogantes. En la revisión de la literatura, de diversos estudios, me he encontrado que pues existen aproximaciones a nivel internacional, pero en nuestro país no existe un estudio desde el enfoque cuantitativo que aborde esta temática. De hecho, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID El Salvador, en el año 2012 publicó un estudio en el cual se afirma que, si bien es cierto, nuestro país ha dado pasos importantes en cuanto a la mejora de la enseñanza, a la democratización de la educación superior, hace falta y existen muchos desafíos en cuanto al aseguramiento de la calidad de la educación superior, y se menciona justamente de que existe un déficit formativo en cuanto a que las instituciones de educación superior no siempre están formando en las necesidades reales del mundo empresarial. Para dar respuesta a estas interrogantes de investigación, se plantearon una serie de objetivos. El objetivo general, en este caso, es proponer una metodología cuantitativa para determinar la pertinencia de los programas de carreras universitarias en la formación de competencias requeridas por las empresas del oriente de El Salvador, y también delimitar las competencias genéricas que más requieran las empresas en los graduados de licenciatura en Administración de Empresas de la zona oriental de El Salvador. Me preguntaban por qué escogí analizar la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, y pues es debido a su gran importancia en la gestión de las empresas, en el éxito empresarial, tomando en cuenta que todo éxito a nivel microeconómico tiene una repercusión directa en el desarrollo macroeconómico de nuestro país. La metodología utilizada para la realización de la presente investigación es una que se enmarca en el paradigma positivista de la ciencia. Es una metodología, por ende, cuantitativa, y pues se utilizó un instrumento adaptado del que originalmente utilizó el proyecto TUNI Latinoamérica, un estudio que se realizó en 2007
Participaron estudiantes de las 5 universidades que ofrecen esta carrera en el oriente de El Salvador, y en cuanto a los empresarios, que también fueron parte activa, sujetos de estudio, estos se seleccionaron de acuerdo a la base de datos disponible a través de la Dirección General de Estadística y Censo, DIGESTIC. Cada uno de los participantes llenó o respondió al cuestionario, el cual fue elaborado en base a una escala Likert, en la cual tenían que calificar cada una de las 27 competencias genéricas para administración de empresas propuestas por el proyecto TUNI, con calificaciones que van entre 1 a 4, siendo 1 que la competencia no es importante en absoluto, y 4 que es una competencia muy importante. Posteriormente, esta información fue procesada utilizando el sistema estadístico SPSS versión 25 para Windows. Como parte de la metodología de investigación, pues se realizaron otros procedimientos estadísticos, entre ellos la determinación de la fiabilidad del instrumento utilizado. Para ello se utilizó alfa de Cronbach, obteniendo como resultado 0.965, siendo este un indicador de una fiabilidad muy alta en el instrumento. Además, se utilizó el indicador para longitud igual del coeficiente de Spearman-Brown. El resultado indica un coeficiente de 0.919, lo cual nos confirma un grado de confiabilidad excelente. Se determinó que la muestra no sigue una tendencia a la normalidad, por lo cual se descartó utilizar pruebas paramétricas, escogiendo en su lugar la prueba de Kruskal-Wallis para el contraste de hipótesis, siendo esta una prueba no paramétrica. Con un nivel de significancia del 5%, da como resultado un estadístico de prueba Kruskal-Wallis de 1.659 y un grado de significancia asintótica de 0.436, que es superior al nivel de significancia de 0.05. Se rechaza entonces la hipótesis que afirma que existen diferencias significativas entre la opinión de los empleadores con respecto a la de los graduados y la de los profesores. Se concluye que no existe diferencia alguna entre las opiniones de los 3 grupos, por lo que el programa está siendo pertinente en su oferta formativa, según la percepción de las partes interesadas. Como resultado de la investigación, se ha construido una metodología que está desde hoy disponible para la sociedad salvadoreña, para otros investigadores, la cual ha sido validada y pues ya tenemos estos primeros resultados. Esta metodología se basa en una serie de etapas que se deben seguir para obtener una evaluación sobre la pertinencia de cualquier carrera, por supuesto realizando las adecuaciones contextuales de acuerdo a las características de cada programa. Las etapas en términos generales son las siguientes. En primer lugar, se debe delimitar el universo y la muestra. En segundo lugar, se debe de realizar el diseño del instrumento, bien sea un instrumento original o una adaptación. En tercer lugar, se tiene el análisis del instrumento en cuanto a su validez y a su fiabilidad, usando el alfa de Cronbach y también pruebas como la de Kaiser-Meyer-Olkin y la esfericidad de Barley. También como siguiente etapa se tendría la recopilación de los datos, posteriormente realizar pruebas de homocedasticidad y pruebas de normalidad, ello para indagar si los datos tienen una distribución normal y por lo tanto determinar el tipo de pruebas de contraste de hipótesis. En el caso del estudio se determinó que la investigación, los datos, la información obtenida a través de los instrumentos no sigue una distribución normal, por lo tanto se optó por utilizar pruebas no paramétricas para el contraste de las hipótesis. Finalmente viene el contraste de hipótesis y la presentación de los resultados, discusiones, conclusiones y limitantes. Como resultado del análisis estadístico de la información captada en la encuesta y específicamente aplicada a la carrera de licenciatura en Administración de Empresas,
Se pudo concluir que es falso que existen diferencias entre la percepción de los docentes, graduados y empleadores en cuanto a las competencias genéricas que son clave para la pertinencia en la formación de los futuros profesionales. Finalmente, la investigación permitió establecer además aquellas competencias a las que los empresarios asignan mayor importancia. La metodología que ha sido validada podrá ser aplicada para cualquier otra de las carreras del sistema universitario salvadoreño, realizando las adecuaciones contextuales pertinentes. Y quiero despedirme con una frase de Nelson Mandela, que dice que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo.